¿Qué tal, jóvenes? Muy buena tarde. Pues bienvenidos a esta sesión. Les había comentado que el primer tema iba a correr a mi cargo. Y bueno, vamos a empezar, ¿sí? La sesión está siendo grabada para compartirse en mi canal de YouTube, en el cual ustedes van a poder acceder a él. Bueno, como saben, el curso se llama Niveles de Organización de la Materia de los Seres Vivos. Yo les pedí que como estrategia de enseñanza-aprendizaje, tratemos de aterrizar los conocimientos que desarrollamos dentro del curso con nuestra vida cotidiana. Es decir, pareciera que nosotros aprendemos una serie de conocimientos que no tienen ningún sentido para nuestras vidas. Sin embargo, todo lo contrario. Cada cosa que aprendemos repercute en nuestra forma de percibir el mundo. Y si logramos hacer que esa curiosidad que tenemos por descubrir el mundo tenga sentido a partir de los conocimientos que aprendemos en la universidad, pues podemos cambiar la situación de ese propio mundo, ¿no? Hace un año, hace un año precisamente, por estas fechas, yo les comentaba a los chicos que ahorita se encuentran en tercer semestre, por cierto, sobre la cuestión del coronavirus. Les decía, ¿alguien de ustedes ha leído algo sobre el coronavirus? Y algunos me decían, no, yo escuché que una enfermedad, que China, que no sé qué. Bueno, ¿y ustedes saben qué medidas están tomando los países para evitar la propagación de la enfermedad? Y todos callados. Les digo, bueno, yo estoy en las mismas. Es grave que a pesar de que se sepa, eso se sabía desde diciembre de 2019, que a pesar de que se supiera que había muertos, no se hubieran cerrado fronteras, especialmente en aeropuertos. Entonces yo empecé a colectar información, ahorita vamos a ver las notas, y empecé a presentárselas en clase. Y les empecé a decir, miren, la situación está así. Y por lo que empecé fue precisamente por un modelo de esparción de un virus, ¿no? Si ustedes observan en la diapositiva anterior, el primer enlace es un ejemplo de propagación de virus y es tomado de una película llamada El planeta de los simios. Es un remake que se hizo de una versión del 68. Esta película debe tener más o menos 10 años, es una película muy buena. Y en la parte final, precisamente, nos explica de alguna manera por qué los simios dominan la Tierra y la especie humana se extingue. Precisamente es a partir de la expansión de un virus, ¿no? Que es a partir de un aeropuerto. Entonces, yo les mostré esos últimos 3, 4 minutos de la película y les dije, jóvenes, esto es lo que va a pasar. Las grandes ciudades que tienen aeropuertos enormes son las primeras donde va a ocurrir la dispersión de los virus. Entonces, cuídense de Guadalajara, cuídense de Monterrey, cuídense de Ciudad de México, ¿sí? Recordarán ustedes que se empezó a suspender actividades presenciales por ahí del 21 de marzo, del puente de Benito Juárez, eh, y de inicio de la primavera, claro. Y entonces, pues les digo, yo un mes antes yo ya estaba tocando estos temas y les estaba diciendo, preocúpense y alerten a su alrededor que se preocupen por la situación, ¿no? Entonces, más o menos el esquema de la parte final de la película del planeta de los simios, Planet of the Apes, es más o menos así. Se observa cómo las ciudades más grandes están intercomunicadas entre sí, pero esas ciudades grandes también están intercomunicándose con regiones más pequeñas, ¿sí? Entonces, bueno, precisamente había que entender qué estaba pasando en Wuhan, en China, donde ocurrió precisamente este brote. Entonces resulta que en Wuhan hay un mercado donde se comercializaba todo tipo de especies con fines alimenticios. Hay comida exótica que en los rincones más altos de muchos países es consumida y es pagada a precios exorbitantes, ¿no? Entonces resulta que en Wuhan los mercados son así, uno va por las calles y encuentra a la venta un montón de bichos, de animales que no esperaría encontrar, ¿no? Y sin embargo, ahí se daba este tipo de comercio.
Fíjense, la nota es del 22 de enero del año 2020. Como les decía, el brote se originó en diciembre de 2019. Y de ahí les comentaba, chavos, ya hay probables casos en Guadalajara, ¿no? Eviten viajar a Guadalajara, eviten contacto con personas de allá, alerten, esto va a llegar aquí, no se sientan aislados porque va a llegar y tenemos que saber qué hacer. La población tenía que saber qué hacer. El problema es en todas las mentalidades que no solemos pensar a futuro. Y ese es el grave problema de los seres humanos, ¿sí? Entonces, para el 23 de enero de 2020, nosotros ya teníamos aquí 3 posibles casos de coronavirus, ¿sí? Y pues ya estaba dando de qué hablar el coronavirus en México. ¿Qué más había que presentar? Bueno, yo les comentaba, para poder encontrar una cura se debe encontrar el origen de la enfermedad. Entonces, resulta que el virus había devenido de murciélagos y también se especulaba que podía ser a partir de serpientes, ¿no? Entonces, cuando un científico hace un proceso de indagación, de investigación y encuentra el origen del problema, puedes exterminar el problema atendiendo ese origen. Y un ejemplo son los venenos. Aquí, por ejemplo, en Colotlán, hay un problema grave con los alacranes, ¿no? Abundan los alacranes, no sabemos qué hacer con ellos y demás. Sin embargo, si nosotros aprovecháramos ese veneno para otras cuestiones, la percepción que tendríamos de los alacranes sería muy diferente. Yo aprendí algo entre los grupos TENEC en Tamaulipas, en Altamira. Los TENEC, cuando encuentran alacranes, los arrojan vivos adentro de alcohol. ¿Para qué sirve este alcohol? Bueno, tienen un dolor de cabeza muy fuerte, lo abren, se ponen un poco y se lo acomodan y les va a desaparecer ese dolor en cuestión de segundos. Migrañas, dolores musculares y demás. Esto es una maravilla. Para eso sirven los conocimientos científicos, para mejorar nuestra calidad de vida y resolver problemas que pueden estar inmersos en nuestra vida cotidiana. Alacranes hay donde quiera. ¿Qué hacemos con ellos? No hacemos nada. Podemos colectarlos e incluso se podría crear investigación sobre el veneno de alacrán aplicado al alcohol para la atención de dolores musculares y tener un producto que pueda ser útil a la sociedad, ¿no? Bueno, son ideas. Y las ideas, cuando uno se empecina en desarrollarlas, obtiene investigaciones y obtiene productos que son dignos de tener un mercado. Bueno, y parte de las dinámicas que nosotros tenemos que utilizar para que estos conocimientos que derivan de la física, de la biología, de la química y de las ciencias naturales en general sean de trascendencia para jóvenes estudiantes de diversos niveles, primaria, secundaria, preparatoria, pues es precisamente que motivarlos a indagar, ¿no? Yo les comentaba, ustedes tienen que desarrollarse en el área de docencia y de investigación, y para ello no solamente tienen que tener conocimientos, sino desarrollar ciertas habilidades y aptitudes frente al grupo y frente a la realidad. Ser críticos de esa realidad, pero críticos propositivos, porque de quejarnos y de criticar, todos somos buenos, pero ¿cuántos proponemos soluciones? Pocos, muy pocos. Y bueno, yo les comentaba que en el grupo de WhatsApp voy a estar compartiendo con cierta frecuencia algunas notas que sean relevantes y más que nada que sean de actualidad, ¿sí? Por ejemplo, esta también fue de 2020, esta fue del 29 de enero, hallado el organismo que explica el origen de toda la vida compleja en la Tierra. Son las famosas arqueas de Asgard y bueno, fue a partir de una investigación de científicos japoneses que asimilaron ciertas condiciones en laboratorio para reproducir estas arqueas que fueron obtenidas de cientos de metros, de miles de metros de profundidad bajo el océano.
Otras también interesantes, ¿no? Hallado un material más antiguo que la Tierra dentro de un meteorito. ¿Cómo es posible que un meteorito tuviera material más antiguo que la propia formación de la Tierra? Bueno, consideramos que los meteoritos andan dando vueltas por todo el sistema solar y en algún momento colapsan en algún cuerpo celeste. En este caso, pues fue la Tierra y se permitió conocer este tipo de información, ¿no? Si se dan cuenta, tanto esta nota como la anterior es del país. El país es una fuente de información fiable, porque no todo lo que ven en Internet pues va a tener esa confiabilidad, ¿no? Entonces, aguas con eso. Lo de los 7 sentidos, bueno, es lo que les digo, el conocimiento debe repercutir, debe sacar de nuestra zona de confort, debe vibrar en nosotros y darnos un motivo para querer aprender. En la sesión que les di, les comentaba precisamente esto, ¿no? Muchos se han de haber quedado con la duda, ¿realmente existen 7 sentidos o no son 7 sentidos o qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, y eso nos motiva pues a investigar, ¿no? Y también les comentaba esta situación de los chapulines. Bueno, si conocemos nuestro entorno y tenemos las capacidades suficientes para modificarlo, podemos aprovechar recursos como los chapulines que tienen un 72% de proteína más que cualquier tipo de carne como el cerdo, la res, carne de gallina, etcétera, y que está siendo desaprovechado, ¿no? Es un recurso que está siendo desaprovechado, pero que tiene un mercado y que desgraciadamente ese mercado está fuera del país, porque aquí podemos tener prejuicios sobre el consumo de insectos, ¿no? Si ustedes me vieran aquí en la plaza comiendo chapulines, probablemente pensarían que estoy loco o que no tengo dinero o cualquier otra cosa. Y esos son prejuicios. Evitemos los prejuicios cuando hagamos trabajos de investigación, porque a partir de conocimientos aplicados podemos hacer maravillas como esta, bajo en grasas, alto en proteínas y económico. ¿Sí? Un platillo como este realmente viene saliendo en un promedio de 15 a 20 pesos por este absurdo que parezca, ¿no? Y bueno, el conocimiento del entorno también nos ayuda a interrogarnos sobre qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué conocimientos están perdiendo socialmente, qué conocimientos rescatamos y cuánto de la historia de nuestra propia localidad debería ser importante para nosotros. Aquí las abejas meliponas. Les comentaba que hay un nido aquí en Colotlán, que está en la plaza, no les quise decir en el momento, pero si nosotros nos paramos enfrente de la iglesia y observamos arriba de la puerta y justo arriba del ventanal derecho, vamos a encontrar una grieta de color aceitoso y vamos a ver que de esa grieta salen un montonal de insectos. Bueno, precisamente son abejas meliponas. Las abejas meliponas están acostumbradas a la presencia humana, no tienen aguijón. Les comentaba también, la miel es muy importante porque es un recurso que ayuda a combatir enfermedades, es de muy alta calidad y es muy cara en el mercado. Y es lamentable que en la región no haya eh, personas dedicándose al cuidado de meliponas, porque en muchas áreas del país, por ejemplo en Yucatán, las mujeres se dedican precisamente a meliponicultura, me parece que es el término, en el cual ellas cuidan a las abejitas y obtienen la miel y la comercializan y la aprovechan como recurso. Y bueno, otra aclaración también que les hacía sobre esta situación, ¿no? ¿A dónde va toda esa información que nosotros subimos a Google y que dejamos en Facebook? Bueno, Microsoft patentó una tecnología para poder hablar con los muertos. Dice aquí, utiliza inteligencia artificial para crear una versión digital. ¿De dónde toma los datos? Bueno, las fotos que subimos a Facebook, Instagram, WhatsApp, todos esos videos que van colocados ahí, nuestras grabaciones de voz, etcétera, etcétera. Incluso Instagram estuvo por ahí, tuvo un problema hace unas semanas, no sé si lo supieron, lo leyeron, pero Instagram puede activar tu cámara y puede activar tu micrófono en el momento que ellos quieran, ¿no?
Facebook tiene acceso a todo lo que haces en Internet. Hay configuraciones específicas para poder revisar esa información y es terrible, ¿no? Imagínate que tú estás muerto, pero que hay personas hablando contigo por teléfono o que te están viendo en una videollamada. ¿Cómo es posible eso? Bueno, por toda esa información que nosotros compartimos y subimos y dejamos que esté dentro del Internet, ¿sí? Y bueno, ya no entramos en detalles con WhatsApp, pero WhatsApp también estuvo en polémica hace mes y medio, en el cual pues se dio esta situación de que quería ciertos permisos para acceder a ciertas cosas y lo que hizo mucha gente fue cambiarse a otras aplicaciones como Telegram o Line, ¿no? Y bueno, eso es para ejemplificar un poco cómo lo que pasa en la vida influye en los conocimientos, en nuestra percepción del mundo y que se desarrollan como estrategias que nosotros podemos utilizar a favor para que un tema resulte interesante, ¿sí? Bueno, ¿qué son los niveles de organización? Digamos que la materia se encuentra organizada en diferentes estructuras, ¿no? Y esas estructuras pueden tener diversas formas, pueden ser complejas, pueden ser simples y pueden cambiar en tamaño. Pueden ir desde las más pequeñas hasta las más grandes, ¿no? Entonces, todas estas organizaciones nosotros podemos acomodarlas de tal manera que podamos analizarlas y comprender el desarrollo, el inicio y el mantenimiento de la vida, principalmente para entender la vida como tal, ¿no? Cada nivel de organización, nos dice Curtis et al. En 2007, incluye los niveles inferiores y constituye a su vez la base de los niveles superiores. Y lo que es más importante, cada nivel se caracteriza por poseer propiedades específicas y características que emergen en ese nivel y no existen en el anterior. Es decir, las propiedades emergentes. Hagan de cuenta que imaginamos una pirámide invertida y este va a ser el nivel inferior y se va a ir complejizando a medida que avanza. Pero a medida que avanza también va a desarrollar estas propiedades emergentes que en cada nivel superior van a estar presentes, pero no en el nivel anterior. ¿Sí? Así de simple. Y gráficamente nosotros podríamos observar esto dentro de nuestro curso de la siguiente forma, porque son precisamente los temas que vamos a abordar. Átomos, de los átomos vienen las moléculas, de las moléculas hay organelos celulares, hay células, tejidos, órganos, sistemas de órganos, organismos, poblaciones, comunidades, ecosistemas, biomas y por último, la biosfera. Y si nosotros empezamos por lo más pequeño, tendríamos que ir a las partículas elementales. Las partículas elementales básicamente están compuestas de quarks y leptones, ¿sí? Los leptones se unen para formar electrones y los quarks se unen para formar neutrones y protones. Yendo al revés, si nosotros tomáramos una gota de agua y la descompusiéramos, vamos a encontrar moléculas formadas por átomos. Recordemos que la molécula del agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Cada uno de estos átomos a su vez tiene una cierta composición de electrones, protones y neutrones. Y estos electrones, protones y neutrones van a tener a su vez una subdivisión en partículas elementales, que van a ser los quarks y los leptones. ¿Cómo se sabe todo esto? Investigación. Y precisamente la investigación tiene un carácter histórico. Esto es algo que también deben considerar en sus exposiciones. Porque no va a ser lo mismo hablar del átomo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, que como lo vemos actualmente. Entonces, la parte histórica de las investigaciones también es importante, porque lo que hayan aprendido el año anterior sobre estos temas no va a ser lo mismo de lo que está pasando actualmente. Entonces, hay que mantenerse actualizados y mantenerse actualizados implica leer.
y acudir a fuentes de información que son fiables, por ejemplo, los documentales. Si no nos gusta leer, pues de repente podemos ver algún documental y podemos escuchar y observar, ¿sale? De hecho, hay una serie muy buena, yo se las recomiendo con mis antiguos estudiantes, de repente en clase veíamos algunos videos. Hay un divulgador español muy importante, Eduardo Punset. Y yo supe de Eduardo Punset por allá de 2007, 2008. Había yo fundado una revista como estudiante y era de divulgación. Eh, y un amigo español precisamente me platicó de él, me dice, oye, ¿tú conoces a Eduardo Punset? Le digo, no, pues te lo recomiendo, fíjate que tiene un libro, se llama El viaje a la felicidad y demás, y bueno, el tipo es maravilloso. Eduardo Punset tuvo un programa de televisión y su objetivo era muy simple, juntar a los científicos más importantes del mundo, entrevistarlos, pero hacerlo de tal manera que toda su audiencia comprendiera de lo que estaban hablando. Y ahí tuvo un montonal de científicos invitados, entre ellos Robert Sapolsky. Robert Sapolsky es un investigador que ha hecho estudios muy relevantes en neurociencia, ¿no? Y bueno, estos videos son totalmente comprensibles. Para alguien que tenga nivel secundaria, ve uno de estas entrevistas y comprende perfectamente lo que está pasando, ¿sí? Bien, partículas subatómicas, bueno, es el nivel más simple de todo, está formado por electrones, protones y neutrones, justamente lo que acabamos de comentar. Los átomos son las unidades constituyentes más pequeñas de la materia que tienen propiedades, ojo, de un elemento químico. Un protón, un neutrón, un electrón no va a tener propiedades de un elemento químico. Entonces podemos decir que el átomo expresa como propiedad emergente la capacidad de poseer propiedades de un elemento químico. Los átomos son muy pequeños, los tamaños típicos son alrededor de la 10.000 millonésima parte de un metro. Imagínense qué tan pequeños pueden ser. Pero para todo existe tecnología. Y por ejemplo, esto. En 2017, el físico David Nadlinger logró capturar la imagen de un átomo por primera vez en la historia de la humanidad. Un átomo de estroncio que quedó atrapado entre campos eléctricos. Justamente este punto que vemos aquí. ¿Sí? Bueno. Molécula es la partícula más pequeña que presenta todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia. Ya no estamos hablando de elementos químicos, ya estamos hablando de sustancias, que son una propiedad emergente de las moléculas. Se encuentra formada por dos o más átomos y los átomos que forman las moléculas pueden ser iguales, como ocurre con la molécula de oxígeno, que cuenta con dos átomos de oxígeno, la molécula del agua, perdón, o distintos. La molécula del agua, por ejemplo, tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Perdón, la molécula de oxígeno sí está compuesta por dos átomos de oxígeno. Entonces, bueno, todos estos temas, yo no estoy ahondando en ellos, pero son en los que van a ahondar ustedes dentro de las exposiciones. Aquí, por ejemplo, en el tema de las moléculas, ustedes pueden también ahondar en el tipo de moléculas que hay, ¿no? Hay moléculas de elementos que están formadas por átomos similares, como el caso del oxígeno que comentábamos ahorita, o moléculas de compuestos cuando se encuentran átomos diferentes, ¿sí? Aquí están expresados por el color de manera muy simple. Estos son átomos iguales y estos van a ser átomos. Organelos. Bueno, los organelos celulares. Bueno, entre las moléculas y los organelos hay un tema que van a ver que son los elementos biogenésicos, entre los cuales se encuentra el carbono, el oxígeno, no me acuerdo cuáles otros hay, pero nos ayudan a entender la transición entre
perdón, la materia inerte y los organismos vivos, es decir, ya el desarrollo de la vida como tal a partir de organelos celulares. Son las diferentes estructuras contenidas en el citoplasma de las células, principalmente las eucariotas, que tienen una forma determinada. La célula procariota carece de la mayor parte de los organelos. Se les llaman también orgánulos, organelas y organoides. Por ahí había una imagen, voy a ver si puedo recuperarla y mandárselas a WhatsApp. Es una imagen impresionante de una fotografía que se hizo de una célula y parece una ciudad. Uno ve la cantidad de colores y orden que hay dentro de eh, materia viva tan pequeña y es impresionante. Y bueno, en esta parte de los organelos precisamente pues se van a dedicar a explicarnos un poco las partes en las cuales se encuentran divididos. Para de ahí pasar al siguiente nivel, que es el de las células. En biología, pues la célula es considerada como la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que constituye todos los organismos vivos y los tejidos del cerebro. Del cuerpo, perdón. Una célula se compone de tres partes principales: la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. El cuerpo humano se compone de más de 30 billones de células. Imagínense la cantidad tan enorme de células que tenemos en el organismo y se están regenerando constantemente. Me parece que son 60,000 o 6 millones que se regeneran en nuestro cuerpo por segundo. ¿Y a dónde van todas esas células muertas? Bueno, las desprendemos a través de la piel. Si nosotros revisamos en nuestras casas y de repente estamos mucho tiempo en un lugar y decimos, ¿por qué hay polvo si se supone que no debería haber? Si está cerrada la puerta, nunca debería entrar polvo aquí, no hay ventanas, no hay espacios. Pues hay polvo precisamente porque todas esas células que desprendemos se transforman en polvo. Bueno, y ahí también podría tocarse el tema de la diferencia y similitud entre células animales y vegetales. Creo que esto es algo muy importante que podrían tocar en ese tema de la exposición. Y aquí vienen otros temas también bastante interesantes. Las células madre. ¿Qué son las células madre y para qué sirven? Fíjense aquí, las células madre o troncales son un tipo especial de células que tienen la capacidad de dividirse indefinidamente y llegar a producir células especiales para generar nuevos tejidos. Las células madres son sumamente importantes. ¿Dónde están? En los embriones. ¿Y qué importancia tiene esto? La promoción del aborto. Cuando nosotros seguimos ideologías, generalmente no sabemos los trasfondos, no conocemos, no investigamos, solamente escuchamos y decimos sí o no, o apoyamos y muchas veces no sabemos lo que estamos apoyando. El aborto que se está promoviendo a nivel mundial, a nivel nacional, por todos lados, pareciera que sería una bandera por la cual tienen que estar todos los países y todas las personas, pues precisamente es una fuente de ingresos para la experimentación humana. Planet Parenthood ha hecho, se calcula el año pasado, en 2020, y en cuarentena, imagínense, se calcula que hizo alrededor de 10,000 abortos al día durante todo el año. ¿A dónde van a parar estos fetos? A la experimentación con biotecnología. Y es algo que se apoya inmediatamente con estos movimientos ideológicos, que sin duda alguna están financiados. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque como es ilegal, como el aborto es ilegal, obviamente el mercado negro que adquiere
las partes de fetos para experimentar con ellos, pues es un mercado ilegal también. Pero si el aborto se hace legal, ¿quién gana? Los mercados que están experimentando con biotecnología. Y ojo, porque eso pasó con la medicina. Para obtener cuerpos en el siglo XVIII, siglo XVII, pues era ilegal, no se podía experimentar. Entonces se buscaban de manera clandestina. De hecho, el Marqués de Sade, en su obra de Justine y Juliet, por ahí hay una parte donde precisamente describe a un médico que experimentaba en un subterráneo en su casa, ¿no? Para abrir cuerpos y demás. Entonces, bueno, los tejidos. Los tejidos son un conjunto de células de la misma naturaleza, diferenciadas de un modo determinado, ordenadas regularmente, con funciones y un comportamiento fisiológico en común. Uno de los niveles de organización biológica situado entre el nivel celular y el nivel de órgano. Entonces, fíjense cómo ya tenemos una organización de células que forman tejidos. ¿Para qué nos sirve estudiar esto? De repente, pues tenía que cumplir con esto para pasar la materia. No, pensemos en las aplicaciones, ¿no? Y en la ciencia. Actualmente, por ejemplo, el tejido epitelial, o sea, la piel del pescado, se está utilizando para curar enfermedades de la piel, heridas profundas, quemaduras, etcétera, y está funcionando. En México se está haciendo. Para eso sirve la investigación. Y bueno, ¿qué más? Estudiar los tipos de tejidos también nos abre oportunidades de otras aplicaciones en la medicina. ¿Sabían ustedes que China ya opera a sus ciudadanos para incrementar sus alturas? Ejemplo, yo quiero ser 10 centímetros más alto. Bueno, quizá no se pueda 10 centímetros, pero a lo mejor 5. Entonces, fíjense bien aquí este diagrama. Yo podría viajar a China, buscar a uno de estos médicos y someterme a la operación. Lo que se hace es hacer un corte en el tejido óseo, meter una prótesis, separar el tejido óseo y esperar a que con el tiempo cicatrice. Y tan, asunto resuelto. Esas son las aplicaciones que hay en la medicina al conocer los tipos de tejido. Entonces, bueno, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas o aparatos. Les recuerdo que para ahondar en estos temas, ustedes se van a dar a la tarea. Órganos. Es una agrupación de diversos tejidos que forman una unidad estructural encargada del cumplimiento de una función determinada en el seno de un organismo pluricelular. Entonces tenemos aquí un ejemplo de cómo tenemos acomodados. Bueno, aquí hay algo mal. El hígado realmente no está tan arriba, ¿no? Por ahí faltan los pulmones. Esto es un poco más pequeño, ¿sí? Y bueno, también el conocimiento de los órganos nos ayuda en aplicaciones en medicina para resolver problemas concretos. Pensemos, por ejemplo, ya no en un corazón, en pulmones, en un hígado, pensemos en la sangre. El simple hecho de donar sangre, nosotros tenemos que saber nuestro tipo sanguíneo y el RH, si es positivo o es negativo, porque con base en eso vamos a poder donar o no vamos a poder donar. Y eso es muy importante porque es un logro de la medicina. No se trata solamente de pasar la sangre y ya, sino que se trata que la sangre sea compatible, ¿sí? Muy, muy importante. Y la misma situación es con los órganos. Y bueno, aquí algunos ejemplos de los órganos utilizados dentro de los 5 sentidos. Los sistemas de órganos, bueno, son conjuntos que trabajan de manera coordinada para desarrollar diversas funciones.
Los sistemas de órganos ayudan, por ejemplo, a la circulación de la sangre en el organismo, a la depuración de toxinas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada especie cuenta con un número variable de sistemas de órganos. Aquí sería importante, por ejemplo, que a quien le toque este tema, pues trate de variar, ¿sí? Tomar como ejemplos un ser humano, a lo mejor un animal, y poder ver cómo funciona, ¿no? O una planta. Y bueno, justo lo que les comentaba, la medicina se fue desarrollando de manera clandestina, se fue haciendo de manera ilegal, al momento de que después fue legal. Justamente lo que está pasando ahorita en relación con la promoción del aborto, como les comentaba. Y bueno, aquí tenemos algunos sistemas. Los organismos, bueno, los organismos son seres vivos y también su conjunto de órganos. Organismo se forma con el término griego organon, órgano, y el sufijo ismo, que es proceso o estado. Existen organismos unicelulares y pluricelulares. Eso es muy importante, porque una célula por sí misma se puede considerar como un organismo vivo, ¿sí? Y bueno, tipos de organismos, hay organismos autótrofos, hay organismos heterótrofos. No voy a ahondar en esto, les recuerdo que cuando se aborden estos temas, pues se van a platicar a detalle. Aquí ejemplos de algunos procesos, ejemplos de otros procesos en organismos heterótrofos, poblaciones. Fíjense, las poblaciones van a estar caracterizadas por individuos que tienen las mismas condiciones biológicas o las mismas propiedades biológicas, lo cual hace que tengan una cohesión reproductiva entre sí y ecológica también. Coexisten en un mismo tiempo y espacio. Y bueno, se pueden cruzar únicamente entre sí. ¿Qué pasa cuando no se cruzan entre sí? Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero cuando las cruzas ocurren entre sí, pues se conservan los fenotipos y los genotipos. ¿Qué son los fenotipos y los genotipos? Bueno, hay que investigar quien le toque este tema, porque los fenotipos y genotipos son muy, muy importantes para entender el perfeccionamiento que tienen algunas especies, tanto los seres humanos como las plantas, como los animales, ¿no? Y pensemos en las plantas, pensemos en los granos de maíz. Actualmente nosotros vemos mazorcas y las mazorcas son grandes, ¿no? Sin embargo, el maíz no siempre fue así. El maíz deriva de una planta llamada teocintle, y el teocintle hace 5,000, 6,000 años, su mazorca era de apenas 3 granos. ¿Cómo esa mazorca de 3 granos se convirtió en la mazorca de hileras de granos que conocemos hoy en día? Bueno, ahí tienen cabida de explicación los fenotipos y los genotipos. Y el peligro también que representan las semillas transgénicas. Bueno, y las cruzas entre especies diferentes producen los híbridos, ¿sí? Y el ejemplo más conocido que nosotros tenemos, pues son las mulas, que son cruzas de caballos con yeguas o de yeguas con burros. Perdón, de caballos con burras o de burros con yeguas. Las comunidades, bueno, las comunidades se refieren a conjuntos o grupos de diferentes especies que son imprescindibles para el equilibrio de un ecosistema y que comparten un mismo hábitat. Las comunidades biológicas se forman de 3 grupos esenciales que son plantas, animales y microorganismos. Y por supuesto, pues las interacciones que hay entre ellos, porque hay cambios de materia y energía constantemente, ¿no? Entonces vemos cómo ha progresado el nivel de individuos a poblaciones, de poblaciones a comunidades y de poblaciones hacia ecosistemas, ¿no? Esta es una imagen de fantasía, obviamente, pero que representa un poco la situación. Este sí es un ejemplo claro, ¿no? Y bueno, los ecosistemas son conjuntos de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, es decir, aquello que no tiene vida. Si vemos aquí, pues hay interacciones que están ocurriendo entre organismos vivos, pero también con organismos no vivos. Y ojo,
porque aquí los componentes abióticos, es decir, el ambiente como tal, va a influir directamente en la composición de los organismos vivos. Y aquí es donde tiene cabida el tema de la contaminación, que es un problema muy grave a nivel mundial y que nosotros no lo medimos. Y lo vemos aquí en Colotlán. Aquí en Colotlán hay basura en el río. Y desgraciadamente no hay campañas de limpieza. Bueno, yo no las he visto específicamente en el río, las he visto aquí en el arroyo Cuitatero, que sí he visto máquinas que de repente limpian y demás, pero en el río no las he visto. Y ojo, chavos, porque se puede volver un problema sumamente grave, como el ejemplo que les daba de las aves que consumen el agua contaminada por colillas de cigarro. Lo mismo puede pasar con nosotros. Y este es un ejemplo. La Ciudad de México. Piensen en los habitantes de la Ciudad de México. ¿Cuántos habitantes tiene la Ciudad de México? Pongámosle unos 15 millones. 15 millones de habitantes que están utilizando agua todos los días. Agua para lavar trastes, agua para bañarse y, ojo, agua para descargar el baño. ¿A dónde se va toda esa agua contaminada? De 15 millones de personas al día. Se va a los campos de cultivo de los estados circunvecinos: Hidalgo, Puebla, Tlaxcala. ¿Y a dónde va a parar esa agua? Bueno, a los campos de cultivo y a las frutas que se cosechan de esos campos de cultivo. Cuando nosotros vayamos a comprar una fruta, un vegetal, a una frutería, a un supermercado, preguntémonos de dónde viene. Y si nos ponemos a pensar en la historia de vida del vegetal, de la fruta, pues probablemente estén viniendo de estas regiones, ¿no? Sumamente contaminadas. Y casos graves son como el río Ganges, en la India. En el río Ganges es impresionante el nivel de contaminación. Hay algunos rituales que se hacen para despedir a los muertos, en los cuales estos son colocados en algunas camas flotantes de madera, se les prende fuego y se arrojan al río. La gente ha hecho del río un agente de su vida cotidiana. Ahí entierran a sus muertos quemándolos, ahí se bañan, ahí lavan su ropa, ahí beben agua, ahí todo. Si nosotros no cuidamos el agua, este modelo de vida de la India va a estar en todos los países. Obviamente repercute en el organismo, repercute en enfermedades, repercute en todo, pero existe y es un fenómeno grave. Tan grave que hace apenas un par de meses el agua ya cotiza en Wall Street. ¿Y qué significa esto? Pues probablemente no significa nada para nosotros, ¿no? Pero veámoslo de esta manera. El hecho de que cotice en Wall Street es muy simple. Un vaso de agua que yo obtengo de un garrafón de 19 litros, por el cual pago 17 pesos. Menos de $1 por 1 litro de agua. Pero si empieza a cotizar en Wall Street y los inversionistas que tienen dinero y la contaminación no cesa, este vaso de agua probablemente ya no va a costar $1. Si el litro de agua comienza a cotizar en la bolsa de valores en 100 pesos, es un problema grave, muy grave. ¿Quién va a poder pagar 100 pesos por 1 litro de agua?
por un vaso de agua. Tenemos que hacer algo y pensar en soluciones, no en problemas. ¿Cómo podemos solucionar los problemas que hay alrededor de nuestro entorno? ¿Qué hacemos para solucionar esos problemas? ¿O somos parte del problema? Y pensando en que pudiera cotizar en 100 pesos, pero si empieza a cotizar en 1000, en 2000, en 10,000, piensen en eso. Y bueno, los ecosistemas, les comentaba, están formados por seres vivos, componentes bióticos y componentes abióticos, o no bióticos, que son aquellos que no están vivos, y entre ellos hay intercambios de materia y energía. ¿Queremos seguir viendo un mundo bonito, como el que vemos aquí coloreado y todo? ¿O queremos un mundo como el del río Ganges? Bien, entonces, dentro de estos niveles de organización biológica, perdón, tenemos las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y al final la biosfera. Los biomas también se llaman paisajes bioclimáticos o área biótica y es una determinada parte del planeta que comparte el clima, flora y fauna. Vean la uniformidad que tiene el paisaje. Agua, árboles y hasta el mismo tipo de cielo. Impresionante. Y esto constituye un paisaje uniforme. Si nosotros nos metemos a explorar estos terrenos, nos vamos a encontrar que la composición de la fauna va a ser precisamente similar, porque las condiciones del clima, las condiciones de los suelos y de las aguas va a ser muy similar. Y eso es, por ejemplo, una distribución de los tipos de ecosistemas que se encuentran en el mundo. De aquí más gráficamente, los individuos forman poblaciones que al convivir con otras poblaciones forman comunidades, que al convivir con otras comunidades forman ecosistemas, que forman biomas y que forman la biosfera. Y por último, la biosfera, que es una capa constituida por agua, tierra y una masa delgada de aire, en la cual se desarrollan los seres vivos. Es decir, hay una litosfera, hay una hidrosfera y hay una atmósfera, componentes abióticos que interactúan con los seres vivos para formar la biosfera. Y esta comprende desde unos 10 kilómetros de altitud en la atmósfera hasta los fondos oceánicos. Y así de bonito se ve, o debería verse. Bueno, chavos, pues por mi parte es todo. Al final les dejo una recomendación. Yo de repente les voy a estar recomendando materiales audiovisuales. De hecho, en el programa originalmente estaban contempladas ver dos películas. Una es El oso, de Jean-Jacques Not, y la otra es El planeta salvaje, Le Planète Sauvage, que es un anime de los 70s, me parece, del 79, y nos ayudan a comprender un poco, a ser más conscientes sobre el entorno, y en especial este de microcosmos nos ayuda a entender desde un punto de vista de los insectos cómo se percibe el mundo. Si nosotros vemos grande una casa, imagínense cómo la ve un insecto, cómo siente una gota de lluvia un insecto, como si fuera un maremoto. Entonces, yo les recomiendo cuando tengan oportunidad darse el tiempo para ver ese tipo de materiales, ¿sí? Aquí les dejo un enlace de la película de Microcosmos, vale mucho la pena. Y bueno, bueno, me parece que este es el documental, pero hay también una película, entonces ya habrá oportunidad de comentarlos, ¿sale? De mi parte es todo.
espero haber cumplido con la presentación para que más o menos se den una idea de cómo van a estar trabajando. ¿Sale? Les dejo un abrazo enorme, cuídense mucho, sigo a la orden. Saludos.